Presidente de la Comisión, señoras vicepresidentas, señores legisladores, agradezco su amable invitación. Voy a tratar de referirme específicamente a la parte técnica para no caer en aquello de las conocidas frases que aluden a la costumbre que tenemos los abogados de dar 3 opiniones cuando hay 2 abogados. Así que comenzaré primero con los lineamientos propios de la ciencia del derecho, pero no sin antes mencionar algo que me llamó mucho la atención. Se ha precisado este foro como un foro histórico, único, inusual. Debo de reconocer que eso es cierto. Sin embargo, la pregunta que me hago es, si este tipo de foros no recogen las opiniones contrarias a las que manejan los señores legisladores o todos los órganos del gobierno, carecen de sentido. Así que yo les pido, en primer lugar, la mayor apertura de criterio, porque si ustedes ya tienen un criterio formado, no tiene ningún sentido que hagamos este tipo de interlocutorios. Y les pido específicamente que se abran a la posibilidad de adoptar un procedimiento distinto del que la Asamblea ha adoptado, y lo voy a presentar como ponencia, porque precisamente son los lineamientos propios de la ciencia jurídica los que nos van a definir el derrotero. Veamos qué es una enmienda. Una enmienda constitucional en el concierto histórico y en el orden jurídico universal es distinto de una reforma por una razón muy precisa. Todos los países del mundo, cuando quieren modificar, alterar, sustituir, reemplazar el texto de la Constitución, acuden a un procedimiento que se llama reforma. ¿Por qué? Porque eso significa el reemplazo del texto escrito. A diferencia de esa forma de modificar la Constitución, hay un solo país en el mundo, bueno, ahora hay 2, que adoptó un procedimiento diferente y estableció no la posibilidad de reformar la Constitución, sino la posibilidad de hacer añadidos, anexos, adjuntos al final del texto constitucional. Para ser un poco gráfico, yo les diría que una enmienda constitucional es como las páginas amarillas de la guía telefónica. Las enmiendas van al final, no alteran lo que está escrito en la Constitución. Eso es una enmienda en el concierto histórico y en el contexto universal. Alguna vez escuché decir a alguien, a un profesor de Derecho Constitucional, que en el derecho constitucional ecuatoriano las enmiendas son otra cosa. Eso no es cierto. En el derecho constitucional ecuatoriano, la segunda Constitución del año 1835 ya establece la posibilidad de modificarse. ¿De qué forma? Reformándola. La Constitución de 1835 y todas las otras constituciones establecen la posibilidad de reformarse, no de enmendarse. ¿A qué conclusión nos lleva esto? En el derecho constitucional ecuatoriano, que no es la Constitución de Montecristi, sino todas las constituciones anteriores, no existen las enmiendas hasta que esta Constitución aparece. Así que no digamos que en el derecho constitucional ecuatoriano la enmienda es algo diferente que es en la Constitución americana. Pero vamos a otro ejemplo, porque a lo mejor la Constitución americana, que representa al imperio y a su ideología, no es vista con simpatía. La Constitución Bolivariana de Venezuela, me parece que en el artículo 347, establece también la posibilidad de enmendar la Constitución, pero dice aquello que les acabo de informar previamente. Una enmienda es un añadido al final del texto, que no lo modifica y añade que las enmiendas se insertarán al final de la Constitución con la referencia de cada artículo
que modifiquen. ¿A dónde nos lleva esto? A una conclusión. Y aquí sí es ya una cuestión de opinión. Si los artículos 441 y 442 no tienen diferencia conceptual, porque los dos, y escúchenme bien, los dos representan la alteración del texto constitucional. Los dos lo modifican, lo sustituyen o lo reemplazan. Entonces la pregunta es, ¿por qué establecieron dos procedimientos? ¿Cuál es la razón? Si conceptualmente son la misma cosa. Y la respuesta está en el procedimiento. El procedimiento de enmienda no permite la participación de la ciudadanía. El procedimiento de reforma sí lo permite. Esto nos lleva a lo que con mucho acierto el doctor Garay Coa señaló anteriormente. La Constitución del Ecuador ya no es lo que era hasta 1998. La Constitución del Ecuador define un Estado de derechos y de justicia. Ya no es el Estado legalista, donde la ley, es decir, el trabajo que hacen los señores legisladores, era la parte fundamental del ordenamiento jurídico, porque con la Constitución de Montecristi, y esto, perdónenme, se está enseñando en todas las universidades. Yo, a mi avanzada edad, para recuperar mi cátedra, tengo que asistir a clases, y la mayoría de los profesores son asesores de la Corte Constitucional. Y lo que me acaban de enseñar en la última clase hace 2 semanas es que el sistema cambió partiendo de un concepto, que los legisladores son falibles, que los legisladores se equivocan y que por eso la ley ya no es la base del ordenamiento jurídico. Y yo me pregunto, es aceptable pensar que los legisladores puedan equivocarse, ¿sí? Todo el mundo se equivoca, pero los jueces no se equivocan, los jueces también se equivocan, pero resulta que esta Constitución define un procedimiento para controlar lo que hace el poder público, ya no con 140 legisladores, sino con 6 magistrados de la Corte Constitucional. Eso no es malo. Eso no es malo cuando sucede en países como Estados Unidos, como Alemania, como España, donde la Corte también interpreta la Constitución, pero con una gran diferencia. En esos países, cuando la Constitución dice que esto es negro, los jueces no dicen que es blanco. Y aquí vamos a lo esencial. El artículo 441 establece limitaciones para proceder a enmendar la Constitución. Ya vimos que no son enmiendas, sino que son en realidad reformas. Y esas limitaciones están relacionadas con la regresión de derechos y con un punto en el cual tampoco cabe esta costumbre o esta expresión de la sabiduría popular que dice 2 abogados, 3 opiniones. Porque aquí sí, la doctrina jurídica universal es totalmente acorde. Les doy referencias bibliográficas. George Jelinek en Alemania, Carré de Malver en Francia, León Duguit en Francia, de los autores nacionales, el doctor Ramiro Larrea Santos, el doctor Julio César Trujillo, el expresidente de la Corte Suprema de Argentina, el doctor Carlos Fait, todos, absolutamente todos, señalan entre los elementos constitutivos del Estado a 3. Son muy sencillos de entender. El Estado es la sociedad política jurídicamente organizada. ¿Cuáles son sus elementos? La gente, pues, el pueblo. ¿Dónde se para esa gente que no está en el aire? En el piso. El suelo es el segundo elemento, el territorio. Y el tercer elemento, ¿cuál es? ¿Cómo se organiza esa gente? Pues porque no pueden andarse agarrando a la rubia de la cueva de al lado y llevándosela a la casa. Entonces, el ordenamiento social, el poder, para que el pobre no abuse, perdón, el rico no abuse del pobre ni el fuerte del débil, está en el gobierno, en el poder. Todos los autores concuerdan en que el gobierno es uno de los elementos constitutivos del Estado. Si se va a alterar el carácter alternativo del gobierno, porque es que el día 2016 a las 12 de la noche, si no se toca la Constitución, el señor Correa tiene que irse a su casa. Y se va a alternar el gobierno.
Espero me descuenten el tiempo. Bien, se va a alternar el gobierno con otros ciudadanos. ¿Por qué la alternancia es relevante? Porque un día las decisiones de poder las toma el señor Correa, otro día las toma el doctor Casinelli, otros días los toma el doctor Milton Castillo. Es decir, es un derecho del pueblo el alternar el gobierno. Hay una regresión de derechos cuando en la Constitución de Montecristi se suprime el carácter alternativo del gobierno. Entonces, no puedo concluir si el señor presidente no me concede 2 minutos más. Doctor López, apelo a su sensibilidad democrática, doctor Casinelli. Doctor López, ya usted, por favor, un poquito de silencio. Yo le concedo el mismo tiempo que le concedió a todos los expositores, lo dije desde el comienzo. Tiene 1 minuto para concluir su exposición. Concluyo. En base a los lineamientos provenientes de la ciencia jurídica que les he presentado, elevo como ponencia que ustedes dispongan el archivo del proceso y que, nuevamente, no he concluido. Y que ustedes presenten un nuevo proyecto para tratar el tema de la alternancia, de la reelección por separado. Y concluyo con una pregunta. Concluyó su tiempo, doctor López. Muchas gracias. Invito al estrado al economista Diego Borja, ex asambleísta constituyente, ex ministro de Economía y Finanzas. Y le invito a los ciudadanos y ciudadanas a escuchar las ponencias. Escuchemos los distintos criterios, no se pierde nada, se gana mucho. Y eso es lo que tenemos que garantizar desde la Asamblea Nacional. Bienvenido, economista Borja. ¿Cuánto tiempo hay? 10 minutos. Bueno, señor presidente, señora vicepresidenta, señores asambleístas, un saludo cordial a todos los presentes. Como ustedes saben y el pueblo ecuatoriano sabe, yo fui asambleísta constituyente en Montecristi. Yo voté por la Constitución de Montecristi. Compartí con la mayoría en Montecristi el texto constitucional que hoy rige el Ecuador. En el año 2008, el texto constitucional que se hizo en Montecristi fue sometido a consulta popular por el pueblo ecuatoriano y casi en 2/3 partes de la votación tuvo el voto favorable. La Constitución que hoy nos rige fue diseñada, escrita, con la participación de decenas de miles de personas en Montecristi. Decenas de miles organizados en colectividades, en movimientos sociales, en organizaciones de distinta naturaleza participaron en el texto constitucional y luego ese texto constitucional fue votado por los ecuatorianos. Revisando las actas de la Asamblea Constituyente, he encontrado la voluntad del constituyente expresada en muchos de los discursos que los constituyentes hicieron a propósito de distintos aspectos de la Constitución. Sería muchísimo más largo
que 10 minutos poder expresar todos. Quiero referirme a algunos de ellos, que considero fundamental recordarlos en este momento. En el acta 053A del 27 de mayo del 2008, en la página 7, se dice: consideramos indispensable comprender que la participación de la ciudadanía no debe constituirse en una dádiva del Estado, a ser coyunturalmente concedida o reconocida, sino en un proceso de involucramiento autónomo de la sociedad consagrado por la Constitución. La voluntad, y así como la voluntad del constituyente expresaba que Desde el aula magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se lleva a cabo la segunda socialización en territorio de la Comisión Ocasional especializada en las enmiendas a la Constitución. Hasta el momento transcurren 10 intervenciones de diferentes actores. Al momento el economista Diego Borja, ex asambleísta constituyente y ex ministro de Economía y Finanzas, se dirige ante el auditorio. Es la 10ª intervención, se trata del economista Diego Borja, ex asambleísta constituyente y ex ministro de Economía y Finanzas, quien ha criticado un poco el contenido de las 16 enmiendas a la Constitución. También hemos tenido la intervención de Roberto López, él es ex asesor de la Asamblea Constituyente, quien también cuestionó sobre todo el proceso de la Corte Constitucional y la vía de enmiendas a los cambios a la Carta Política. Escuchamos entonces la intervención del economista Diego Borja. ¿Cuál es el problema? Pero volviendo a la argumentación, en la Constitución de Montecristi se propuso, se planteó y quedó escrito que la participación ciudadana, el ciudadano como ente prioritario, protagónico de la democracia, era una realidad en el Ecuador. Hoy día tenemos la oportunidad gloriosa, frente a la propuesta que hace el presidente de la República y el grupo oficialista en la Asamblea, tenemos la oportunidad de preguntarle a ese ciudadano protagónico si está de acuerdo o no. Nadie dice que no se puede modificar la Constitución. Nadie dice que la Constitución está escrita en piedra. Nadie dice que si cambian los tiempos históricos no podemos ponernos a tono con lo que manda la historia. Lo que decimos es que en democracia, si no se respetan los mecanismos institucionales que están previstos, no es democracia. Y en el Ecuador queremos democracia. Se trata de la 10ª intervención aquí desde el aula magna de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Esta es la segunda socialización en territorio de la Comisión Ocasional especializada en las enmiendas a la Constitución. Hasta el momento los temas que han marcado debate ha sido el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad, la reelección de autoridades de elección popular y la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados. Al momento interviene el economista Diego Borja, ex asambleísta constituyente. Referentes a la función ejecutiva se decía en la parte pertinente: reelección del primer mandatario por una sola vez. La reelección se sustenta en la necesidad de fortalecer y ampliar la democracia, dotando al pueblo de la facultad para reconocer y ratificar la confianza de los gobernantes que así lo ameritan. El pueblo ecuatoriano ha confiado en el presidente Correa. El pueblo ecuatoriano votó por el presidente Correa. El pueblo ecuatoriano reconoce su liderazgo en muchos ámbitos. El pueblo ecuatoriano reconoce que ha hecho cambios trascendentales en la democracia ecuatoriana y en el Estado. El pueblo ecuatoriano reconoce que ha hecho cambios para abatir la pobreza y la miseria. Pero el pueblo ecuatoriano no quiere perennización en el poder de nadie.
ni de los mejores líderes, ni de nadie. Por favor, los que estén a favor o en contra, lo único que les pido es guardar orden para escuchar. Intervención del economista Diego Borja, quien hace referencia sobre todo a la reelección de autoridades de elección popular, un tema de las propuestas del proyecto de enmiendas a la Constitución. Lo que les acabo de leer era el primer debate, esto es el segundo debate. No, compañeros, no. Por favor, sin alusiones personales, déjenlo concluir al economista Borja. Con la frente muy alta. Economista Borja, es complicado si usted se dirige a cada una de las personas según lo que le digan. Le ruego a los ciudadanos y ciudadanas respetar a la persona que interviene y le pido, economista, concretar su intervención porque el tiempo va transcurriendo, ¿no? Sí, estoy en el tiempo todavía, creo, señor presidente. Decía, en el acta 71 del 28 de junio, el asambleísta constituyente Virgilio Hernández, actual asambleísta nacional, señalaba: hay una discusión en el anecdotario de la política latinoamericana que se disputan la autoridad de una frase entre el expresidente mexicano Porfirio Díaz, y decía él, y también el presidente dictador peruano Óscar Benavides. Esta frase es algo que se ha convertido de alguna manera en una forma de actuar de los grupos que históricamente han gobernado en nuestro continente. Y la frase es: para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley. Los ecuatorianos no queremos eso. Los ecuatorianos queremos la ley para todos, para los amigos y para los enemigos. Y aquí, entiendo que hayan pasiones a favor y en contra de la reelección y no de la reelección, eso es entendible. Pero acá hay elementos mucho más profundos que se están discutiendo, que es el carácter del Estado, de la sociedad y de la democracia que queremos construir. No es la medida de un gobierno y de un presidente, no es la medida de un grupo de poder, es la medida de una sociedad. Y cuando iniciamos la revolución ciudadana de la que fui parte y me enorgullezco, veíamos un Ecuador distinto, un Ecuador diferente, un Ecuador democrático, un Ecuador participativo, un Ecuador justo, libertario. Eso veíamos. No podemos resignarnos a perder esa visión. Y si es que el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con las tesis del presidente Correa y del grupo oficialista, que lo expresen en las urnas y ganamos todos. Gracias, señor presidente. Agradezco la intervención del economista Diego Borja. Invito al licenciado... Ha concluido la intervención del economista Diego Borja, ex asambleísta constituyente y ex ministro de Economía de Finanzas, quien en su intervención sobre todo ha hecho referencia a la enmienda referida a la reelección de autoridades de elección popular. Se trata de una nueva intervención, se trata del licenciado Orlando Pérez, director de diario El Telégrafo. Escuchemos entonces. Habría que considerar dos cosas sobre el tema que me ha invitado a charlar, y es el tema de la comunicación y en general como servicio público. Primero, un asunto muy concreto que se le escapa a algunos juristas, a algunos analistas y a algunos editorialistas. Primero, la comunicación, como es ahora, como se la vive ahora y como se la ejerce ahora, no es la de hace 30 años. No es, compañeros periodistas, ustedes saben, la que se ejercía